Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Aguirre, soy asesor inmobiliario de Todas Bienes Raíces. Hemos creado este video especialmente para todos ustedes. Hablaremos específicamente de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? ¿Cómo se ve una plusvalía de un inmueble consolidado en una zona consolidada? ¿Y cuáles son las características de las inversiones en los inmuebles que tienen plusvalías más aceleradas? ¿De qué manera podemos poner ese ojo para invertir en los mejores inmuebles si queremos hacer crecer nuestro patrimonio neto? Sin más por explicar, vamos a empezar con la presentación. Me da gusto verlos aquí con nosotros. ¿Qué es la plusvalía? Bueno, cuando hablamos de plusvalía, hablamos del aumento de valor de un activo medido a través del tiempo. Si lo ponemos en un ejemplo práctico, imaginemos que compraste una propiedad en 5 millones hace 5 años y hoy en día vale 7 millones. Bueno, estos 2 millones de diferencia a tu favor son la plusvalía que ganó tu inmueble. Es decir, es ese aumento de valor. ¿Cómo se ve la plusvalía en un inmueble que ya es un inmueble consolidado, en una zona consolidada? Cuando hablamos de un inmueble consolidado, queremos decir que es un inmueble que ya está construido y que ya tuvo dueños anteriormente. Y una zona consolidada es una zona que ya no carece de desarrollo. Ya hay vías públicas, ya hay escuelas, universidades, centros comerciales, energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con desarrollo social, ya todo existe. Por lo cual ya no hay posibilidad de crear ese pico de desarrollo que, que genera ese aumento grande de la plusvalía y esa diferencia en la zona como para que valga más el metro cuadrado. Si podemos decir ejemplos específicos demográficos, puede ser la Ciudad de México, ciudades como Monterrey, como Guadalajara, en las que ya está completamente desarrollado, es difícil encontrar terrenos y por ende la plusvalía ya está muy planita. Ya no hay picos y ya no hay esos aumentos exagerados en el valor de las propiedades en pocos periodos de tiempo. Para poner números basados en experiencia que nosotros hemos visto, las plusvalías consolidadas oscilan entre un 8 a un 13, 14% anuales. La ventaja de las plusvalías es que son rendimientos compuestos. Por la misma naturaleza del inmueble que va subiendo de precio, bueno, las ganancias monetarias año con año van a ser más grandes. Más sin embargo, el aumento año con año va a seguir siendo de un porcentaje similar, que es un 10 a un 12% más o menos. Entonces, aquí podemos ver cómo se ve gráficamente la plusvalía. Ahorita se van a dar cuenta por qué lo hice tan chiquito. Y ahora, ¿cómo podemos invertir en un inmueble que tenga una plusvalía más acelerada? En este caso, voy a poner el ejemplo de las preventas. La naturaleza de los proyectos en preventas es que son proyectos que aún no te van a entregar y tienes que invertir desde antes. En este caso, bueno, hablando específicamente de plusvalías, los macroproyectos, como son muchos inmuebles los que entregan en un mismo proyecto, bueno, la construcción se da por fases. Si tú inviertes en una fase temprana, tú vas a agarrar el mejor precio por metro cuadrado que existe en el proyecto. Y además, el proyecto, conforme va avanzando en su construcción, va disminuyendo la incertidumbre del inversionista y por ende los precios van subiendo. La naturaleza misma del proyecto indica que conforme va ocupándose toda esa disponibilidad, el precio va a ir creciendo. ¿Qué pasa? Si tú invertiste en un precio muy bajo, pues tú te vas a ir subiendo este crecimiento que el proyecto mismo está provocando. De manera gráfica lo podemos explicar. El cuadro amarillo significa el proyecto como tal, proyecto inmobiliario, y tu inmueble sería este rectangulito blanco.
¿Qué pasa? Tú te subes al crecimiento del proyecto y una vez que se termina el proyecto y se entrega por completo, aquí se empieza a dar tu plusvalía natural, digamos. La característica de estos crecimientos acelerados que los desarrolladores provocan es que siempre, casi siempre, son mayores a las plusvalías naturales, porque ellos están empujando el desarrollo, están haciendo un entorno completamente personalizado y adecuado para la gente que va a vivir ahí, le están añadiendo valor al que ya existe en la zona, por lo cual estos crecimientos provocados por las ventas del desarrollo son muy acelerados y todo este plazo, desde que tú compras hasta que se entrega el proyecto completamente, es un margen en el que tu propiedad va a ir subiendo de precio aceleradamente. Ahora, ¿de qué manera podemos hacer que tengas una inversión aún más acelerada todavía o tengas más pruebas para que tu inversión sea un éxito en plusvalía? Bueno, ahora imagina que este proyecto en el que inviertes está en una zona emergente. ¿Qué es una zona emergente? Es una zona en la que existen necesidades por atender y se están atendiendo muchas a la vez en un periodo corto de tiempo. Es decir, todas estas necesidades que ya existían ya están proyectadas para un futuro próximo y son zonas en las que a lo mejor ya están proyectadas, hay grandes aeropuertos, grandes puertos marítimos, grandes plantas industriales, grandes carreteras, atracciones turísticas de gran escala, todos estos imanes grandes provocan crecimientos acelerados en el valor de una zona. Pero esa zona, si no está muy desarrollada, bueno, el impacto va a ser mucho mayor, por lo cual se considera una zona emergente. Es una zona que está apenas dándose a la luz en desarrollo inmobiliario y por lo cual el precio crece aceleradamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú inviertes en un proyecto como el que habíamos explicado, pero aparte estás en una zona emergente que apenas está desarrollándose y ya está todo pronosticado, bueno, la zona emergente como tal tiene un crecimiento acelerado. ¿Qué pasa? El proyecto se va a subir a la ola del crecimiento de la zona y a su vez tu propiedad se sube a los crecimientos provocados por el desarrollador por la construcción misma. ¿Qué pasa? Aquí tienes una triple escalera para que el inmueble en el que tú hayas invertido tenga éxito y puedas lograr esos crecimientos en plusvalía muy acelerados de los que la gente habla que son 40, 50% anuales. Y hablando de la tierra, puedes lograr a lo mejor hasta un 100, 200% de plusvalía en un año. Explicando gráficamente, bueno, aquí vemos cómo empezamos en la línea cero y luego el proyecto se sube al crecimiento de la zona. El cuadrante verde significa la zona y a su vez tu propiedad va creciendo. Ok. ¿Y qué pasa con la tierra? La tierra tiene mucho más margen de tener esos picos de plusvalía porque la tierra es la materia prima del desarrollo inmobiliario. Es donde surge todas estas comunidades, donde se atienden todas esas necesidades. Entonces, es posible provocar que una tierra que valga muy poquito. ¿Por qué vale muy poquito una tierra? Porque hay muchísimas necesidades como para ser habitada. Pero hay desarrolladoras específicas que invierten en estos lotes enormes, macrolotes de hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno que las compran a un valor muy pequeño y ellos transforman ese terreno en una comunidad planeada en las que se atienden todas esas necesidades dentro de esa zona. ¿Y qué pasa? Va a ser una zona con muchísimo valor porque desde un inicio estás previniendo todas las necesidades que va a haber en el futuro. Vas a crear el ecosistema necesario para que haya escuelas, para que haya vía pública, para que haya luz eléctrica
y que además esté bien conectada con la ciudad, con aeropuertos y con atracciones normales de la sociedad. Entonces, de esta manera, haces que un terreno que valía muy poquito, creando todo este ecosistema, puedes hacer que valga 10 o muchísimas veces más. Y estos también son desarrollos inmobiliarios y estos también tienen preventa. Entonces, obviamente, entre más temprana sea la fase de preventa, va a ser mucho más difícil conceptualizar y visualizar el futuro que este proyecto tiene. Por lo tanto, vas a comprar a un precio menor. Conforme se va materializando y se va viendo visible este desarrollo, los precios van a ir subiendo. Pero la fase más atractiva es al inicio, ya que vas a agarrar el precio más bajo y vas a aprovechar la ola desde el inicio. Y ahora, explicando este tipo de plusvalías en zonas emergentes de tierra como tal, que sale desde cero y termina siendo una zona en la que se atienden la mayoría de las necesidades, que tienen mucha plusvalía, unos picos de crecimiento muy grandes. Hice esta gráfica que prácticamente explica el comportamiento de las plusvalías conforme se va desarrollando una zona. La línea horizontal tiene que ver con el tiempo y la línea vertical tiene que ver con el valor. ¿Qué pasa? Este ángulo, esta esquina, prácticamente sería un momento cero, digamos, el momento en el que la tierra es tierra virgen, están todas las necesidades por atender. ¿Qué pasa? Conforme va pasando el tiempo y se va desarrollando la zona, los primeros desarrollos y los primeros pasos de construcción y para hacer visible este proyecto, bueno, pasan picos, salen picos de plusvalía, ya que al ser un activo muy barato, tiene esas propiedades de poder multiplicarse. ¿Qué pasa? Pasa un poquito como el efecto de las criptomonedas, si alguien tiene ahí conocimiento sobre estos temas. ¿Qué pasaba con las criptomonedas que costaban centavos de dólar? Bueno, directamente por la demanda de gente especuladora, le daba esas propiedades de poder multiplicarse. ¿Por qué? Porque había monedas que costaban 3 centavos de dólar y era muy sencillo que esos 3 centavos de dólar llegaran a 30 centavos de dólar y prácticamente multiplicadas por 10 una inversión. Bueno, pero estas son inversiones que no son fundamentadas en hechos. En un desarrollo inmobiliario prácticamente estás viendo lo que está pasando, no es una apuesta. Lo único que tienes que saber es tener ese ojo para saber si un desarrollo es prudente y tiene lógica. Tiene que tener lógica el desarrollo sobre lo que promete y en dónde lo promete. No vas a tener una plusvalía de este tipo si creas un ecosistema, pero es muy difícil llegar, por ejemplo. Entonces, esto le va a quitar valor. Necesitas saber dónde es un buen punto y aprovechar estas tendencias de crecimiento en los lugares que valen la pena. Okay. Terminando la presentación, quiero agradecerles por estar aquí con nosotros. Me dio mucho gusto platicar de estos temas. Les dejo directamente nuestros teléfonos de contacto como agencia inmobiliaria, directamente para asesorías en inversiones. Si están vendiendo propiedades específicamente en la ciudad de Monterrey, les podemos ayudar con eso con mucho gusto. Y les dejo también nuestras redes sociales, tanto las del negocio como las mías personales, que no son redes profesionales, es prácticamente para un contacto casual. Y cualquier cosa que tenga que ver con un servicio inmobiliario pueden comunicarse a cualquiera de nuestros canales de contacto de Todas Bienes Raíces. Así que sin más, les agradezco estar aquí, les mando un saludo grande y un abrazo y nos vemos en el próximo video.